Hermanos, creo que ya regresamos. Se nos fue la señal. Anda ahí el problemita, no sabemos qué pasa, pero confiamos en el Señor que Él nos ayudará para poder seguir con este estudio. Entonces, les decía que debemos evitar errores en la evangelización de nuestros hijos. Debemos de evitar errores tan garrafales como pretender que un niño debe ser liberado. Pretender decir que a un niño se le tiene que sacar los demonios en un encuentro. La verdad es que no, unas barbaridades impresionantes fueron las que hicimos con nuestros hijos y nosotros fuimos responsables. Así como nosotros elegimos a qué escuela puede ir nuestro hijo, normalmente cuando estamos buscando una escuela, pues estamos buscando una escuela con un nivel académico, con ciertas características, para que realmente sea de provecho esa escuela para nuestros hijos. De la misma forma tenemos la gran responsabilidad de a quién confiarle a nuestros hijos en una congregación. Entendiendo, hermanos, que la congregación lo único que puede hacer por nuestros hijos y lo mejor que puede hacer por nuestros hijos es orar por ellos, es evangelizarlos y es, si hubiera un ministerio de niños, un lugar donde pudieran estar los niños, es cuidarlos y en el tiempo de que los cuidan, en ese tiempo donde los padres están recibiendo la enseñanza, ser evangelizados. Pero el simple hecho de hacerlo, hermanos, de entregar a nuestros hijos en un lugar así, es una gran responsabilidad. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos, muchísimo cuidado. No podemos culpar al lugar donde estuvimos anteriormente por las falsas prácticas que hicieron y las maldades que hicieron con nuestros hijos. Incluso situaciones tan horribles como que el liderazgo de aquel lugar golpeara a los niños porque simple y sencillamente se desesperaba el Señor los agarraba a golpes. No podemos culparlo a él, no podemos culpar a ese lugar, ese liderazgo. La culpa es de nosotros, porque simple y sencillamente no tuvimos el discernimiento, ni el cuidado, ni el escudriñamiento, el escudriñar ese lugar a través de la palabra y darnos cuenta de todo eso. La verdad de las cosas, la culpa es de nosotros. Pero tu papá, tu mamá tienen la gran responsabilidad de ver por tus hijos y ver por el crecimiento de tus hijos, orar por ellos para que sean evangelizados. Entonces, quiero ser claro, todo lo malo que nos pudo haber pasado en ese lugar donde estuvimos, principalmente fue por culpa de nosotros, por ignorantes. Esa fue la situación. Cuando una persona cae en una secta, no puede culpar a la secta. La secta tiene su chamba, tiene su culpa y delante de Dios dará cuentas. Pero la culpa principalmente es de la persona que se deja de seducir y a fin de cuentas seducir por ese tipo de prácticas y por ese tipo de enseñanzas totalmente marginadas. Pero no podemos cometer los mismos errores. Y te decía el jueves, que los errores más comunes que practicamos en el momento de evangelizar a nuestros hijos es simplificar demasiado el Evangelio de Cristo. Lo hablamos el jueves, no podemos simplificar el Evangelio de Cristo, tenemos que ser totalmente apegados a lo que dice la palabra de Dios, pero no diluir el mensaje del Evangelio con tal de hacerlo atractivo o entendible para los niños. Es entendible, hermanos, es totalmente comprensible que uno tenga que hacer las cosas que enseña la palabra de Dios, el Evangelio, acerca de las realidades de la regeneración, la justificación, la santificación, todos esos términos que pueden ser probablemente complicados, tendrían que adecuarse para la mente de un niño, tendrían que hacerse simples, pero no por eso se tendrían que diluir. No podemos considerar a Jesucristo como un superhéroe, como lo llaman en muchos lugares. Considerar a Jesucristo como un simple y sencillo. Yo lo he visto, hermanos, como una simple silla donde se va a sentar el niño a las rodillas o a los pies de Jesucristo. Porque así lo muestran, ¿no? Como un simple lugar donde estar. No, hermanos. Jesucristo es el Salvador.
Jesucristo es el Señor. Jesucristo tiene que ser presentado como lo presenta la palabra de Dios. No podemos diluir la realidad del Evangelio por el hecho de hacerlo entendible para los niños. Ahora, otra situación que no podemos hacer es forzar al niño a hacer una confesión de fe. La famosa oración del pecador. Luego, hay muchachos que estuvieron en el ministerio de niños en aquel lugar, o pueden estar incluso aquí, y que simple y sencillamente se les forza a hacer una profesión de fe. Se les dice, ¿sabes qué? Cierra tus ojos, repite conmigo, haz la oración, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, abre tus ojos, ahora ¿dónde está Jesucristo? El niño contesta, en mi corazón, y ya por el hecho de que el niño dice eso, ya por ese simple hecho, el niño ya es cristiano. Pero el niño no ha entendido la condición de su pecado, no ha entendido el juicio de Dios en contra de los pecadores, no ha entendido el ministerio de Cristo para salvar, no ha entendido el señorío de Cristo, no ha entendido absolutamente nada. Y tenemos muchachos hoy en día que dicen ser cristianos, pero actúan totalmente ajenos al Evangelio. Muchachos violentos, muchachos irrespetuosos, muchachos que nos humillan de Cristo, homosexuales, lesbianas, una cantidad de situaciones donde dices, ¿qué pasó? Y el niño, en su momento dijo que era cristiano, porque su mamá, su papá lo forzaron a decir eso, cuando realmente no es su condición, no es su realidad, es nada más de labios para afuera. Y vienen las mamás, vienen los papás totalmente conflictuados porque crecen esos niños y resulta que cuando ya son adolescentes son unos verdaderos hijos de Satanás, ¿no? Estoy siendo muy drástico, ¿verdad? Pero así es y así lo he visto. Así lo he visto. El porcentaje de muchachos que supuestamente dijeron que eran cristianos y que se les forzó a profesar algo que no entendieron es enorme, es enorme. Es simple y sencillamente como lo que hace la Iglesia Católica Romana, que por el hecho de que cree que los niños bautizados ya van a ser salvos. No podemos forzar una profesión de fe, una confesión de fe a un niño. El niño debe de ser evangelizado, debe de ser presentado el Evangelio constantemente, se debe de orar por ellos constantemente y ya llegará el momento donde él con convicción, ella con convicción, confesará a Cristo como Señor y Salvador, pero debe de ser con convicción, definiendo perfectamente qué es el Evangelio, definiendo su condición delante de Dios como pecador y definiendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador para el pecador. Entonces, hermanos, es ahí donde puede operar la fe. La fe, hermanos, no puede operar sin conocimiento del Evangelio. No es simple y sencillamente decirle al niño, tú ten fe y ya. No, pero ¿fe en qué? La fe en sí misma no sirve de nada, hermanos. La fe por sí misma no sirve de nada, no sirve para absolutamente nada. Pero la fe puesta en el Señor Jesucristo, puesta en la persona correcta, puesta la fe en la persona correcta, salva. Salva, hermanos. Entonces, no podemos forzar a nuestros niños. No podemos forzar. Muchos llegan y dicen, oye, quiero presentar a mi hijo, quiero presentar a la bebé, quiero presentar al bebé en la iglesia. Y tengo la sensación, hermanos, de que muchos tienen en el corazón la idea de que por el hecho de que presentar a una niña, a un niño en la iglesia, ese niño ya va a ser salvo. E incluso creen que la presentación de niños es una obligación cristiana, como la Santa Cena, un mandato del Señor, como la Santa Cena, como el bautismo. Creen que también la presentación de niños tiene que ser una obligación y no lo es, no lo es. Yo confío en el Señor que no en o el día de hoy, ni el domingo que viene, porque el día de hoy tenemos un mensaje especial por Semana Santa y el domingo que viene, que va a ser domingo de resurrección, también vamos a tener un mensaje especial por ese domingo tan especial para nosotros.
Pero en el siguiente domingo vamos a tener la enseñanza de Mateo 19 y ahí voy a tomar tiempo para explicar qué es la presentación de niños, porque ahí dice que fueron presentados los niños delante de Jesucristo y tenemos que entender perfectamente bien qué es eso. Pero la gente cree, hermanos, que la salvación es por obras. Si yo forzo a mi hijo para que profese una fe que no cree, él va a ser salvo. Si yo lo forzo, si yo le digo cierra los ojos y repite. Y el niño lo va a hacer, hermanos, y desafortunadamente los padres ven a ese niño orando, ven a ese niño inclinando el rostro, orándole al Señor y dicen, mira, ya es cristiano. ¿Tú cómo sabes eso? Pero la realidad es que después de tiempo empieza a saber el caminar de ese muchacho que estaba chiquitito y que ahora ese muchacho, esa muchacha es totalmente ajeno en la vida del Señor, a la vida del Señor, a las demandas que el Señor pide. No caminan con el Señor. Pueden estar en la congregación, pueden venir y sentarse, pueden profesar, pero la realidad está allá afuera. La realidad de ese muchacho y de esa muchacha está allá afuera. ¿Cómo se comporta allá afuera? ¿Cómo habla allá afuera? ¿Cómo interactúa allá afuera? ¿Cuál es la relación con el mundo allá afuera? Ahí se ve la realidad y ahí se ve que simple y sencillamente lo único que se pasó fue la fabricación de un cristiano, y eso no es culpa de la iglesia, es culpa de cada mamá y de cada papá que forzaron a su hijo en una situación, incluso, ay hermano, ya me estoy calentando porque me da mucho coraje, en una holgazanería espiritual de decir simple y sencillamente, mira, tú cierras los ojos, repite y tan tan. En lugar de haberle predicado el evangelio desde pequeño, en lugar de haber orado por él desde pequeño, poniendo la confianza en el Señor de que si el Señor quiere, lo salva, si el que el Señor quiere, no lo salva. Pero nuestra responsabilidad son dos cosas: evangelizarlo. 3 voy a poner, porque es lo que estábamos viendo. Evangelizarlo, mostrarle el evangelio como es. 2, darle testimonio de que nosotros como padres vivimos el evangelio. 2, y la tercera es orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos. Eso es sumamente importante. Entonces, hermanos, nosotros no vamos en el lugar de niños, no vamos a hacer que tu hijo haga una confesión de fe que no está sintiendo. Pero si en algún momento nuestros niños dicen, yo quiero, sé y entiendo mi condición espiritual, sé y entiendo por qué Cristo descendió de lo alto siendo Dios, sé y entiendo por qué el Señor vino, porque el Señor vino a salvar, sé y entiendo que necesito esa salvación, entonces se le ayuda a ese muchacho, a esa muchacha, para que puedan humillarse delante de Cristo, ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces no podemos simplificar el evangelio demasiado con tal de que los niños lo entiendan y diluir el mensaje del evangelio a algo que ya no es el evangelio. La otra, no podemos coaccionar la profesión de fe de nuestros hijos, no forzarlos a orar, a hacer una confesión de fe que no entienden ni sienten. La otra, el siguiente, asumir el hecho de la regeneración. Otro fallo es asumir que la respuesta positiva del niño al evangelio es una fe salvífica hecha y derecha. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí en nuestro distintivo? Asumir que ya nuestro hijo es cristiano, por el hecho de que nació en una cuna cristiana, por el hecho de que lo traje desde chiquito y lo metí al ministerio, por el hecho de que lo veía de rodillas orando, por el hecho, o sea, no podemos dar por hecho que ese niño ya tiene una fe hecha y derecha. No, hermanos, es definitivo, sí, la palabra de Dios enseña que si nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor, si creemos con nuestro corazón y tenemos fe en el Señor, si nosotros confesamos a nuestro Señor, nosotros somos salvos. Esa es una realidad escritural. Es más, te pido que vayamos a Romanos
10:9. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, aquí está diciendo la confesión es importante, pero la confesión tiene que ser fundamentada, basada en una realidad que está pasando en el corazón. En el corazón. O sea, como te decía, no podemos forzar al niño a decir algo que no está fundamentado en su corazón. Y el corazón es el de él, no el tuyo, no el mío. Él debe de tener convicción de que Jesucristo es el Señor. O sea, no va a jugar con Cristo, el Señor. O sea, el dueño de su vida, el que decide qué va a pensar, cómo hablar, cómo relacionarse, su sexualidad. Todo lo va a gobernar Jesucristo. Jesucristo, hermanos, viene a ser el amo y nosotros a sujetarnos a Él. El niño debe de entender eso. El niño tiene que ver esa realidad. Entonces, si el niño simple y sencillamente oró, pero no lo hizo de corazón, yo no puedo asumir que él ya es salvo. Porque yo no puedo discernir los pensamientos de los hombres. El único que puede ver el corazón de los hombres es Jesucristo. Ahora, lo único que me da evidencia como padre, hermanos, y esto es importante, lo único que nos da evidencia de que realmente nuestro hijo, nuestra hija, está en la fe. O sea, si desde pequeño empezó a ser inculcado en la fe cristiana y fue más que inculcado en la fe cristiana, fue evangelizado, lo único que da evidencia que realmente es cristiano es que camina con Cristo. Todos los días, todos los días. No es simple y sencillamente haber confesado a Cristo como Señor. Cuando tuvo 8 años o 7 años, no, o hasta más chiquitos, 5, o apenas hablan y ya les están diciendo, tú haz la oración del pecador, tú recibe a Cristo, tú recíbelo en tu corazón y tú ya eres cristiano, ya dalo por hecho. No, lo que da evidencia de una verdadera conversión es vivir obedeciendo a Cristo todos los días. Perfectamente no, pero sinceramente sí. Entonces, no podemos caer en el engaño de asumir que nuestros hijos son salvos cuando viven totalmente violentando la ley de Dios. No podemos asumir eso. Y te digo, es bien desafortunado que llegan las mamás y más las mamás y dicen, oye, es que quiero que ore por mi hijo. ¿Qué pasó con tu hijo? Es que, ¿sabe qué? Anda en drogas, anda en homosexualidad, anda en lesbianismo la muchacha, anda en esto, pero ¿qué cree? Ella es cristiana, él es cristiano. Y la verdad es que pues ahorita anda un poquito mal, ¿verdad? ¿Y ese poquito mal de cuándo? Pues bueno, ya tiene años con este problema, apenas entró a la secundaria y ahí fue donde se reventó el asunto y esto y el otro, pero quiero pedirle para que regrese al camino del Señor. ¿Cuál regrese al camino del Señor, hermana? Si nunca ha caminado por ahí, si nunca ha sido salvo. O sea, ¿cómo puedes decir? Y te digo, eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque te estás desviando, estás orando mal, estás pidiendo mal. Tú tendrías que estar pidiendo por la salvación de tu hijo, de tu hija, en lugar de estar pidiendo de que él regrese porque antes era cristiano. Nunca lo fue. Pero ahora, si ese muchacho, y te digo, no quiero ser dogmático, ese muchacho, esa muchacha confesó fe y hubo arrepentimiento genuino. Y de repente ese muchacho en su caminar se confunde, tanta agresión que hay en las escuelas, tantas situaciones que son adversas, o sea, un ateísmo práctico exacerbado en todo ámbito de la educación en México. Sexualidad hecha una porquería la que enseñan en las escuelas. Todo gira alrededor de negar a Dios. Dios no existe, Dios no cuenta, Dios no pinta, Dios nada. Aquí tú, primero tú, después tú y hasta el último tú, primero tú. Obviamente es terrible lo que se les enseña a las escuelas, terrible lo que se les enseña a las escuelas y se puede confundir.
Pero hermanos, si hay una verdadera fe, ese muchacho, esa muchacha nunca se va a desprender del Señor. Nunca, nunca. Entonces, no asumas el hecho de que tu hijo es salvo por el simple hecho de que un día hizo una oración, o porque lo sentaste en una iglesia cristiana, o por el hecho de decir, yo soy cristiana, yo soy cristiano, entonces lo traigo a él, se sienta, él no es católico porque nunca lo ha llevado a una iglesia católica, él no es budista porque nunca lo ha llevado a un templo de esos, él no es mormón porque nunca lo ha llevado con los mormones, él es cristiano porque él se sienta en una iglesia cristiana. No. Él es cristiano porque Cristo lo salvó, y él es cristiano porque obedece a Cristo. Eso es la definición. La definición más pura, hermanos, del cristianismo es la obediencia. La verdadera fe se define en la obediencia, en creerle a Dios, en creerle a Dios. Depositar la fe en Cristo se refiere, hermanos, en el hecho práctico de obedecer a Cristo todos los días. Eso es obedecer, eso es la verdadera fe. Entonces, la tentación en este caso es considerar la regeneración como algo hecho, debido a una indicación externa de que el niño ha creído. O sea, nada más porque se ve que por fuera el niño creyó, pues ya entonces ya doy por hecho que el niño es salvo. Y es lo que te digo, la gente dice, mira, es que cómo ora, hubiera de ver cómo levanta sus manitas en la alabanza, hubiera de ver cómo, pues sí está bien, pero si el niño hace lo mismo cuando está ahí con la maestra en el kinder, y la maestra le puede cantar cualquier aberración y puede levantar las manos. O sea, los bailables a veces hasta les ponen música, pero horrible, y ahí está el niño pegado. El niño es mimético, el niño hace lo que se le dice, simple y sencillamente. Y si el niño le dice levanta la mano, el niño levanta la mano. Y por el hecho de que ya levantó las manos, se pone de rodillas en un acto que ni entiende, tú vas a definir que ya es cristiano, pues entonces estás cometiendo un error garrafal. Garrafal. No des por hecho eso. Te lo vuelvo a decir. El único indicio que tú podrías decirle al Señor, gloria a Dios, es cristiano, es porque teme a Dios, es porque le obedece, es porque es un esclavo de Jesucristo, es un hombre, una mujer, un niño, una niña, un adolescente, una señorita que entregó su vida a Cristo para obedecerle a Él. Eso es, hermanos, sumamente importante, sumamente importante. Los niños a menudo responden positivamente al Evangelio por un sinfín de razones, muchas de las cuales no están relacionadas con una conciencia de pecado o un entendimiento correcto de la verdad espiritual. Muchos niños, por ejemplo, hacen confesiones de fe por la presión ejercida por sus compañeros en la iglesia o un deseo de agradar a sus padres. O sea, con tal de que me dejes estar molestando, pues ahorita ya paso ahí que están haciendo el llamado y ya, porque le están dura y dale, dura, pasa, y ahí lo están aventando, y el otro ya, a lo mejor la alabanza estuvo muy sentimental, el mensaje simple y sencillamente no entendió el Evangelio, nada más quería que le resolvieran su problema, pasó, recibió supuestamente a Cristo, y ahí está el gran problema. Además, las Escrituras indican que los niños tienden a ser inmaduros. Los niños tienden a ser inmaduros. Primera a los Corintios 13:11, vamos ahí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces los niños son inmaduros. Los niños son ingenuos. Los niños son necios. Los niños son caprichosos, incoherentes e indecisos, inestables y fácilmente de engañar. Entonces, si tú pretendes decir que bajo la condición tan inmadura de un niño, él puede entender lo que es el Evangelio y su misma situación, su condición de pecado, es totalmente falso. Ajá. Lo vuelvo a decir, puede ser que un niño, Dios en su salvación,
Dios en su poder pueda salvar a un niño, pueda salvar a un niño. Tenemos, por ejemplo, a Juan el Bautista, que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios en su poder, hermanos, puede salvar a quien quiera desde el vientre de la madre, del vientre de una mujer, puede salvar a una persona. Ahí fue lleno Juan el Bautista, en el vientre de su mamá. Dios, hermanos, para la salvación no tiene, para lo que sea, no tiene imposibles. O sea, lo único que no puede hacer Dios es pecar, ¿no? Pero, hermanos, la realidad es que ese fue un caso extraordinario, Juan el Bautista. Tenía un ministerio extraordinario, el más grande profeta del Antiguo Testamento. Pero de ahí en fuera todos somos normales, hermanos, como David, que David dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, desde ahí yo ya era pecador. Era necesario que él pudiera entender su relación con Dios, su condición de pecado. Lo vemos perfectamente en el Salmo 51, cuando él se arrepiente de su gran pecado y necesita de la redención, necesita del perdón de Dios. No debemos de asumir la salvación de nuestros hijos como un hecho consumado. Ahora, hay un gran problema. Si tú te vas, por ejemplo, a Proverbios 22:6, hay un versículo que han tergiversado mucho las iglesias y creen que por el hecho de hacer esto, el hijo ya va a ser creyente. Si tú ves Proverbios 22:6, hay una expresión maravillosa de la palabra de Dios, un proverbio dado por Salomón, y es un concepto de sabiduría. Ve esto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces muchos dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues lo instruyo desde pequeño, entonces cuando sea grande no se va a apartar de Dios. No, a ver, vamos dándole orden a esto. Lo primero, los proverbios, hermanos, son conceptos de sabiduría, no son promesas, no son promesas de Dios. El libro de Proverbios, hermano, no lo podemos considerar como promesas de Dios. ¿Por qué? Porque son conceptos de sabiduría. Y el concepto de sabiduría que da Salomón en todos los proverbios es, si tú haces esto, puede que pase esto o puede que pase esto. No es un hecho consumado, no es una promesa. Aquí me dice el Señor que si yo le leo la Biblia todos los días, entonces cuando sea grande, Dios me prometió que Él va a ser cristiano. ¿Dónde dice eso? No, dice, te aconsejo. Esto es un proverbio, esto es un consejo de sabiduría de parte, a fin de cuentas, de Dios. Instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? ¿El de Dios o el del niño? Observa el texto. Obviamente no hay camino más excelente que el camino de Dios. Pero aquí dice, instruye al niño en su camino, en el camino de Él. O sea, no lo dejes que se desvíe, edúcalo, dale valores. ¿Para qué? Para que esos valores, cuando sea grande, los recuerde y no se desvíe de eso. Si un niño desde pequeño le enseñas a mentir o miente y se lo permites, cuando sea grande no se va a apartar de la mentira. Pero si un niño desde pequeño le enseñas el valor de no mentir, entonces cuando sea grande, lo más probable, y te lo vuelvo a decir, no es una promesa, lo más probable es que no sea un mentiroso. Ahora, ¿cuántas veces ha habido casos de gente, de papás que educan a los hijos de una forma extraordinaria, con valores, y terminan siendo de grandes una verdadera, todo lo contrario? ¿O cuántos padres han sido incluso desobligados en la educación de su hijo y cuando es grande el hijo es educado? Pero dice la palabra de Dios, el consejo es, encamina a tu hijo desde pequeño, y aun cuando fuese viejo, no lo apartarás de él, no se apartará de él. Ahora, esto no implica que el hijo va a terminar siendo cristiano. Ni en ninguna parte dice eso. En ninguna parte dice eso. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos, que tenemos que diferenciar entre darle valores bíblicos y valores cristianos. Valores bíblicos es no mentirás.
Valores bíblicos es no robarás, como pasa en cualquier parte. Hasta un católico le enseña eso, un católico romano, un testigo de Jehová le enseña eso a sus hijos. No seas homosexual, o sea, no seas lesbiana, no, o sea, no seas ratero, no seas mentirosa, no seas esto, no sé por qué, porque va a pasar este tipo de cosas. Eso es inculcar al hijo valores para que cuando sea grande no se desvíe de esa situación. Son valores universales, son valores éticos, morales, dados incluso por la palabra de Dios. Eso es lo que le tienes que enseñar a tu hijo desde pequeño. Pero junto con darle valores morales bíblicos, le tienes que mostrar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento de que ese muchacho vea que los 10 mandamientos son imposibles de cumplir, él va a decir, si yo no puedo cumplir esto a la perfección, entonces yo tengo un problema con el Dios que trazó estos mandamientos y que exige que se cumpla cada mandamiento de forma perfecta. Entonces, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá cumplir esto? Y es donde tú le presentas a Cristo. Oye, mamá, es que es imposible que yo no mienta, yo no, o sea, por más que quiero no puedo. Sí, es que sabes que es imposible, hijo. Y como no lo puedes cumplir, tienes un gran problema delante de Dios. Porque Él exige una justicia perfecta, no el 95% de santidad, no el 99%, no el 50-50. Él exige 100% para tener la posibilidad de que un hombre o una mujer entre al cielo. Y es donde presentamos a Cristo, que fue el único que pudo cumplir, que Él fue el único que vivió una vida de santidad bajo las exigencias totales del Padre y murió en la cruz pagando todas nuestras debilidades y pecados, toda la violencia que hicimos contra los mandamientos. Mentimos, robamos, adulteramos, pecamos sexualmente, hicimos todo eso. Pero a los hijos se les tienen que inculcar los valores bíblicos. Y cuando él vea que no puede cumplirlos, entonces le presentas a Jesucristo. Ahora, cuando ya está en Cristo, y si Dios nos da la gracia, la más grande bendición, porque te lo decía el jueves, yo me he gozado de ver a mis hijos con logros. Yo me gozo hoy, por ejemplo, que tienen tanto trabajo esos muchachos, o sea, ya tendrían de poner su agencia, de tanto trabajo que tienen. O sea, yo ya igual, si yo me voy con el Señor hoy, yo sé que el Señor los sustenta a través del trabajo que les está dando. Le doy gracias a Dios y me gozo, me maravillo de la cantidad de trabajo que tienen esos dos muchachos. Pero eso, hermanos, no es mi gozo absoluto. El gozo más grande es que yo veo que mis hijos están en Cristo. Ahora, si ya están en Cristo, entonces le doy valores cristianos. Levanta las manos y adora al Señor. Ora al Señor. Alaba al Señor. Congrégate para escuchar la palabra, para ejercer la palabra. Obedece al Rey. Ahora yo sí le puedo decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué no estás leyendo la palabra? Pero si este muchacho no es cristiano, ¿cómo le exijo que adore a alguien que no conoce? Te lo vuelvo a decir, instruye al niño en su camino, dale valores bíblicos, pero no lo forces a ser cristiano. Valores bíblicos, ¿para qué? Para que en algún momento de su vida se dé cuenta que todos esos valores bíblicos no los puede cumplir. Si llega tu hijo a crecer y dice, no, yo he guardado la ley, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, ayuno 2 veces al día, se pone bien fariseo, entonces no entendió el evangelio. Pero si un día dice, no puedo yo guardar esa ley que siento, que la veo santa, no puedo agradar a ese Dios, tengo un problema con él, soy un pecador, violenté ayer su ley, mentí ayer, robé ayer, codicié ayer. Entonces, en ese momento, ese evangelio que tú le predicaste como Loida y Eunice lo hicieron con Timoteo, va a dar eco en su corazón y puede que el Señor salve a tu hijo o a tu hija. Eso sería la más grande bendición, hermanos. El saber que nuestros hijos son cristianos es la más grande bendición que podemos tener en relación a ellos. Entonces, no caigamos en eso. Los proverbios, hermano, te lo vuelvo a decir, no son promesas de Dios, no son promesas, son principios de sabiduría.
Puede que sí, puede que no. Pero lo que tienes que hacer es esto. Algo que puedes hacer maravilloso. O sea, yo confío que tú ya estás leyendo esto. La verdad es que quisiera terminarlo porque vamos a tener la gran bendición de tener la predicación donde vamos a ver el amor grande de Jesucristo por los niños, allí en Mateo 19. Pero, ¿qué puedes hacer con tus hijos? De repente llegan los hermanos y dicen, oye, es que está hecho un verdadero, pero mala onda, ¿no? Le digo, haz lo que hizo Salomón con su hijo. Haz lo que hizo Salomón, que recolectó todos esos proverbios, todos esos principios de sabiduría y los escribió. Obviamente son inspirados por Dios, el Espíritu Santo inspiró estos proverbios, pero Salomón agrupó todos estos proverbios en consejos prácticos para el hijo, donde se le dice, si tú haces esto, va a pasar esto, y si tú dejas de hacer esto, va a pasar esto. Si tú haces lo bueno, va a pasar esto. Si tú haces lo malo, va a pasar esto. Entonces, júntate con necios y vas a ver qué te va a pasar. Ajá. Anda de flojo, y vas a ver qué te va a pasar. Hermano, los proverbios hablan de todos los problemas que tienen los jóvenes hoy. La flojera, las malas amistades, el problema con el sexo opuesto, la codicia, el orgullo. Todo ese tipo de cosas puede pasar. Pero a veces como padres simple y sencillamente nos quedamos con, es que estoy llorando por él. Sí, pero ¿qué más? Enséñale los proverbios, siéntate con él, hazle ver los principios de sabiduría bíblica. Y esos principios de sabiduría bíblica lo puede seguir cualquier persona que no sea cristiana. Ajá. Aunque no sea cristiana. Pero junto con esos principios de sabiduría bíblica, de moral bíblica, muéstrale, predícale el Evangelio. Predícale el Evangelio. Entonces, otra cosa que no podemos hacer es coaccionar, asegurar la salvación del niño, apresurar el mandato del bautismo. ¿Por qué? Porque de repente dice, bueno, es que dice que ya es cristiano, entonces ya que se bautice y en un encuentro de niños, ahí que se bauticen en un chapoteadero, o sea, ahí que rápido, se bauticen. Y nuestro consejo es no apresures el mandato del bautismo. El último error que muchos padres cometen es hacer que sus hijos se bauticen inmediatamente. Ajá. Después de que hacen profesión de fe. Aunque las escrituras ordenan que los creyentes han de ser bautizados, Mateo 28, 19, porque así lo dice la gran comisión, Hechos 2, 38, donde Pedro dice, reconocieron su pecado, entonces hay conversión, necesitan de Cristo, necesitan de ese Señor que les presente, entonces bautícense en Hechos 2, 38, aunque vemos que el bautismo es una ordenanza a la iglesia, es mejor no apresurarse. En el caso de un niño, en el cumplimiento del mandato del bautismo, como se ha afirmado anteriormente, es extremadamente difícil reconocer la salvación genuina de un niño. En lugar de meterle prisa para que se bautice después de su confesión inicial de fe, es más sabio aprovechar las oportunidades que surjan para charlar con ellos y esperar y observar las evidencias significativas que nos den a entender su compromiso duradero. Entonces, él dice que ya tiene fe en Cristo. ¿Lo puedo dudar? Pues no, o sea, yo lo he visto y se los he enseñado. Si yo le pregunto a Lalo o a Hilary, oye, ¿son cristianos? Y ustedes me dicen, pues sí lo soy, pues yo no tengo derecho de dudarlo. Pero si veo una situación que no va conforme, una práctica que no va conforme a esa realidad supuesta, entonces yo se los tengo que hacer ver. Pero yo no soy el Espíritu Santo para saber quién es salvo y quién no. Yo no lo soy. Y si un niño dice, yo soy cristiano, a lo mejor el muchacho, la señorita tan pequeños, tienen 15, tienen 14 años, y si dicen que están en la fe, pues yo les creo. Pero de eso, al bautizar,
tendríamos que mejor pasar tiempo para ver que realmente son. ¿Qué tan constantes son en la vida de la iglesia? ¿Qué tanto aman la palabra de Dios? ¿Qué tanto oran? ¿Qué tanto viven así como se ven en la iglesia, allá afuera, en la escuela? ¿Qué tanto aman al Señor, vaya? O sea, ¿qué tanto caminan con Él? Y si vemos que realmente hay una verdad, está la realidad de una conversión, pues entonces se bautizan. Pero el hecho es de que, te digo, desafortunadamente estábamos en un lugar que era una banda de producción de cristianos, fabricaban cristianos, los llevaban a la cocción, a la cocción, ¿no? Como si fueran bollos, simple y sencillamente, ¿sabes qué? Órale, métete, vete al encuentro y te lo bautizaste, y así se lo llevan y todavía siguen, hasta que llegan a un punto donde pues, puede ser que sí sean cristianos, o llegan a un punto donde odian el cristianismo, odian a Cristo, porque todo fue imposición, todo. Me forzaban a hacer un devocional cuando yo no quería hacer el devocional. Me forzaban a ponerme de rodillas cuando yo no quería ponerme de rodillas. Me forzaban a salir en la alabanza, a levantar las manos, y en el momento de que empezaba la alabanza, a levantar las manos, y en el momento de que empezaban las queditas, entonces me forzaban a arrodillarme. Me forzaban a esto, me forzaban a meterme a una escuela que yo no quería entrar. Me forzaban. Y llega un momento donde este muchacho dice, no quiero más eso. Qué tragedia, hermanos. Qué tragedia. Nosotros no somos el Espíritu Santo, hermanos, para forzar absolutamente a nadie. Nosotros presentamos el Evangelio. Oramos al Señor para que tenga misericordia y convierta a los pecadores. Esa es nuestra responsabilidad. Y déjame decirte que como iglesia es lo que hacemos. Y tú es lo que tienes que hacer con tus hijos. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que simple y sencillamente tienes que hacer. Claro que los tienes que traer. Claro que se tienen que integrar. Claro que te tienen que acompañar. O sea, luego hay situaciones donde dicen, no, me quedo yo. No, te quedas mangos, vámonos todos. O sea, pero es que yo no quiero ir. Es que no es simple y sencillamente que tú quieras. Es que vamos a adorar al que te da de comer. Vamos a adorar al que te da el vestido. Vamos a adorar a aquel que me da a mí para darte a ti. Vamos a adorarlo. Ajá. Pero ya que esa persona, ese muchacho crea, ya es una obra solamente del Señor. Yo recuerdo, hermanos, mis hijos, creo que el que más, Regina empezó a interactuar con todo este mover cristiano desde los 4 años. Diego nació en ese mover, o sea, Diego y Regina, recuerdo que nosotros, Laila y yo, dando consejerías hasta las 11 de la noche y Diego y Regina esperándonos en el coche dormidos, se acostumbraron a eso. También yo le pedí al Señor que no llegaran a odiar al Señor por tanto activismo religioso. Mas, sin embargo, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y hoy, hermanos, se los digo, y no porque nosotros seamos la familia ejemplar, pero simple y sencillamente yo no estoy remolcando a muchachos para venir a la iglesia. Ellos vienen con convicción porque aman al Señor y quieren servirle al Señor. Aman esta congregación, y no porque es la congregación donde pastorea su papá, sino porque simple y sencillamente yo sé que en cualquier lugar amarían al Señor porque ellos son creyentes. Debemos de ser responsables, hermanos. Debemos de ser responsables ante esa realidad. Entonces, no bauticemos a nuestros hijos por el hecho de meterlos en una banda de producción. No fabriquemos cristianos, hermanos. Nosotros no fabricamos cristianos. Nosotros predicamos el Evangelio y al Señor es el que toma la decisión, o ha tomado ya la decisión desde antes de la fundación del mundo, de salvar a los pecadores. En la Iglesia Cristiana Palabra Abundante, nuestra práctica generalizada es esperar hasta que un niño que profese ser cristiano cumpla, pues podríamos decir unos 12 años, cuando ya hay alguna convicción, cuando hay algún entendimiento más profundo de las realidades del Evangelio y de su propio corazón. Entonces,
Bautizar infantes, hermanos, no lo vamos a hacer. No somos Iglesia Católica Romana, porque da exactamente lo mismo bautizar a un niño recién nacido, a un niño de 5, 6, 7, 8 años, cuando no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es exactamente lo mismo. La misma práctica católica romana es la que hacen en muchas iglesias a través de sus famosos retiros espirituales o encuentros para niños. Debido a que el bautismo es visto como algo claro y definitivo, nuestra principal preocupación es que cuando un niño se bautiza, tienda a ver esa experiencia como una prueba de que ha sido salvo. Por lo tanto, en el caso de un niño que se ha bautizado, pero que no ha sido regenerado, lo cual es insólito en la iglesia general, el bautismo de hecho lo perjudica. O sea, bautizar a una persona inconversa le favorece, le perjudica, porque va a creer lo mismo que cree la tradición católica romana, que el bautismo salva. ¿Eres salvo? Sí, pues ¿por qué? Porque ya me bauticé. ¿Eres salvo porque te bautizaste? O sea, ¿no has leído Efesios 2:8 donde dice que no eres salvo por obras, sino eres salvo por gracia? O sea, no podemos caer en eso, ¿no? Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque la gente cree todavía que cuando viene y se bautiza ya es cristiana, o cuando presenta al niño en la reunión, entonces ese niño ya es cristiano, ya Dios le dio la bendición salvífica. No queremos perjudicar. Por eso, hermanos, es mejor esperar. Y si vemos que ese niño crece, tiene 12, 13 años y que está caminando en el Señor, tiene convicción de que realmente está en Cristo, entonces que se bautice ese muchacho, esa niña. Claves fundamentales para evangelizar a nuestros hijos. Te voy a pedir que tomemos nada más 10 minutitos por estas situaciones que se nos cortó la señal y ya después ya nos vamos a desayunar y a prepararnos para estar aquí. No es suficiente que los padres simplemente eviten los errores comunes que generalmente se cometen. También deben de tratar poner en práctica las siguientes claves en evangelizar a los niños, los siguientes aspectos. Establecer un ejemplo piadoso y coherente. O sea, los hijos, hermano, se evangelizan con la palabra, pero también se evangelizan con el ejemplo. Entonces, no puede ser que una persona diga que sus hijos crean cuando él no está practicando dicha fe. Es bien importante que demos un ejemplo coherente a nuestros hijos. Cuando los padres son fieles, no solo en proclamar, sino también en vivir el evangelio, el impacto es profundo. O sea, cuando un hijo ve a un papá en el evangelio, sus palabras tienen gran impacto. Hermanos, la palabra de Dios tiene el poder para transformar a lo que sea. Si Dios con su palabra, hermanos, creó el universo, con su palabra puede regenerar a cualquier ser humano, a un hijo lo puede regenerar con el poder del evangelio. Pero qué difícil es a un hijo creer a esa palabra poderosa cuando su papá o su mamá viven de una forma contraria a lo que supuestamente predican o creen. Fe, hermanos, no solamente es la fe para la conversión, la fe que yo pongo en Dios, que Dios me da para creer en Él y ser salvo, sino también fe es vivir conforme a esa realidad del Evangelio. Nosotros tenemos que mostrarles que tenemos una verdadera fe, no solamente en nuestra forma de expresar el Evangelio, sino en nuestra propia vida. Proclamar el Evangelio de Cristo en su totalidad. O sea, lo que hay que hacer con nuestros hijos es proclamarles el Evangelio de Cristo en su totalidad. O sea, hacerles ver, por ejemplo, algo que muchos dicen, ¿cómo le estás hablando así al niño? Pobrecito. Oye, espérate, o sea, ¿por qué le estás diciendo que es un pecador? No, hombre, si es un angelito. Mangos, ¿cuál angelito? No es un angelito. Los angelitos están o allá arriba o ya andan aquí caídos y andan haciendo destrozos o andan allí en el abismo. Pero
no es un angelito, nosotros no somos angelitos, ese niño no es un angelito y se le tiene que proclamar la realidad del Evangelio en su totalidad. Su condición de pecado, Romanos 3, se le tiene que presentar la realidad salvífica de Cristo a través, por ejemplo, de los evangelios. Tiene uno que predicarle todo el consejo de Dios, como dijo Pablo, que le predicó a esos pastores de Éfeso. Por esta razón los padres tienen que enseñar a sus hijos la ley de Dios, instruirles en el Evangelio de la gracia divina, mostrarles su necesidad de un Salvador y dirigirles a Jesucristo como el único que les puede salvar. Es mejor empezar desde el principio, o sea, principios bíblicos. ¿Cuánto tiempo? O sea, en lugar de leerle historias, léele historias bíblicas, pero enséñale la teología de la historia bíblica. No solamente le digas, mira, Sansón, ¿cómo se llama? Mató a Goliat. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué enseñanza teológica puedo tener? O sea, no le enseñes solamente historias bíblicas. El gran problema de los cristianos hoy en día es que se saben todas las historias bíblicas. Es más, hermano, hay cristianos que nos dan vuelta, que se saben el nombre de la esposa de David, que se saben el nombre de quién sabe qué tanto, se saben todas las historias bíblicas, pero cuando le preguntas, oye, pero ¿cuál es la enseñanza teológica de esa historia? No tienen ni idea. No le enseñes solamente historias bíblicas, enséñale la teología de la historia bíblica que le estás enseñando, de Daniel en medio de los leones, de ¿cómo se llama? De David contra Goliat, o sea, todas esas que, wow, ya sabes, hasta las ilustran y todo eso, enséñale eso, claro, pero ¿cuál es el sentido teológico? ¿Cuál es la enseñanza práctica que puedo tener de esto? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios a través de esa historia? Según van enseñando a sus hijos, los padres deben de resistir la tentación de rebajar o ablandar la demanda del Evangelio y proclamar el mensaje en su totalidad. El padre que es sabio será fiel, paciente, persistente, teniendo el cuidado de considerar cada momento de la vida del niño como una oportunidad para enseñarle. La clave es ser claro y minucioso, o sea, ser claro y minucioso. No diluyas el asunto. Trata de ser claro, pero sé minucioso. No diluyas el mensaje del Evangelio. Tal oportunidad de enseñanza también se encuentra en la responsabilidad de los padres de disciplinar y corregir a sus hijos cuando desobedecen. ¿Por qué? Porque un hijo debe de ser disciplinado cuando desobedece al padre, que principalmente el padre está estableciendo valores bíblicos en casa. Bíblicos en casa. La condición, hermanos, es, mira, la salvación es de Jehová, pero la responsabilidad de que tus hijos sean disciplinados es tuya, no de Dios. La salvación es de Dios, pero la responsabilidad de que tus hijos sean educados, sean disciplinados, es tuya, es tuya. Lleva a tu hijo por su camino, instrúyelo por el camino y no te preocupes cuando sea grande porque no se apartará de él. Entonces, en Efesios 6:4, por ejemplo, nos vamos a Efesios 6:4 y con esto terminamos. Me quedan 2 minutitos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, los hijos deben de ser disciplinados, deben de ser respetuosos, deben de ser bien portados. Esa es nuestra responsabilidad. Para eso Dios nos los da. Pero la salvación solamente la puede establecer Dios. Te decía el jueves, por ejemplo, en el caso de una persona que quiera ser pastor en la congregación, nosotros podemos ver a través de las Escrituras que no necesariamente ese hermano debe de tener hijos cristianos. Ese sería el ideal. Incluso tendría que ser un hermano que tenga a sus hijos, que aunque a pesar de que no sean cristianos, asistan a la iglesia con regularidad, con buena disposición, disciplinados y de buen testimonio. Me podría ir ahí en un buen de cosas, pero
eso es importante. O sea, tú los tienes que evangelizar, pero también los tienes que disciplinar. Los tienes que disciplinar. Y la realidad es que de repente aquí se juntan, ahorita pues no hemos tenido eso, pero luego se juntaban. Y no, hombre, qué bárbaros. Son unas balas, o sea, y el gran problema deja que sean unas balas, porque normalmente los niños así son unas balitas, y a veces unas balitas perdidas, ¿no? Pero el asunto es que llega el papá, la mamá y les dice, ¿ya? Y no hacen caso de nada, no les interesa. Es como simple y sencillamente les pasara por acá y acá, o sea, aquí el que manda soy yo, no tú, ¿no? Ese es el problema. Y si tenemos, por ejemplo, un hermano que quiere ser pastor y tiene hijos así, que simple y sencillamente les dice, vamos a la iglesia, yo no quiero, a mí no me impongas, a mí quién sabe qué. O simple y sencillamente es como se llama un hermano y tiene su hijo o su hija y le dices, oye, le dices a su papá, saluda a la gente y el niño o la niña no saluda a nadie, maleducado, maleducada, pues entonces, si no gobierna bien su casa, ¿cómo quiere gobernar las cosas de la iglesia? Hermanos, por ahí dicen que los niños son el futuro de México. No, hermanos, nosotros no creemos eso. Simple y sencillamente sí creemos que puede ser una generación que si estuviera en Cristo sería de gran utilidad. Nosotros no sabemos qué va a hacer Cristo con nuestros hijos, si los va a salvar o no. Pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios nos instruye a asumir una responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos, de darles valores bíblicos, pero también mostrarles la realidad del Evangelio, orar por ellos, darles testimonio. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y si Dios en su soberanía y en su propósito los salva, sería una gran bendición para nosotros. Pero otra situación podría pasar, hermanos. Y si Dios decide no salvarlos, aún lo glorificamos y le damos gracias, porque aún cuando Dios salva y cuando Dios nos salva, no deja de ser santo, no deja de ser justo, no deja de ser piadoso, no deja de ser amoroso. La salvación es de Dios, hermanos, pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad como padres. Bien, hermanos, pues vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor esta enseñanza. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y oramos por nuestros niños de esta congregación, Señor. Los hay, Señor. Hay algunos que no los hemos visto por razones, pues, de esta situación de la pandemia, Señor, pero creemos que pronto estarán con nosotros y serán bien recibidos, Señor, porque debemos de tener, Señor, el mismo corazón que tienes tú, Señor, por los niños, que amas a los niños, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes para poder guiarlos, Señor, con valores bíblicos, con valores, Señor, que enseña la palabra de Dios, pero, Señor, también orar por ellos y presentarles el Evangelio para que si en algún momento tú lo decides, Señor, ellos puedan ser, Señor, tuyos. Te pedimos, Señor, que así sea. Y oramos también por aquellos jóvenes, Señor, niños que crecieron en ti, Señor, en la fe, y tú los salvaste, Señor, desde pequeños, puede ser, pero que hoy, Señor, con tanta agresión de la sociedad, del enemigo, por este sistema, Señor, corrupto, donde gobierna Satanás, están siendo, Señor, tan atacados, Señor. Que su fe, Señor, no se adelgace, Señor, sino que tú reafirmes su fe, Señor, que los levantes con convicción, Señor, que cuando vengan esas enseñanzas heréticas acerca, Señor, de tantas realidades, Señor, de una cosmovisión, Señor, que quiere ser atacada por tanto humanismo, Señor, por tanta depravación, Señor, ellos estén firmes en la fe y no sean confundidos, Señor. Te pedimos por ellos, por fortaleza espiritual, y te pedimos, Señor, también por nosotros, para que podamos, Señor, ser padres responsables, mamás, Señor, responsables, y podamos llevar el Evangelio con testimonio, con el poder de la palabra, Señor, y orando, Señor, por la salvación de nuestros hijos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, pues nos vemos al ratito a las 11. Aquí los esperamos. Vénganse con confianza, cuídense mucho y los vemos en un rato.